Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cómics en el episodio número 37. Y técnicamente es el tercer episodio de nuestra serie de villanos. Y el día de hoy vamos a platicar de uno de esos villanos que yo disfruto muchísimo, ya que pertenece a la mitología del superhéroe que más admiro, Green Lantern. Y el día de hoy vamos a hablar de Sinestro. Así que sin más preámbulo, comencemos. Si bien esta semana no sacamos el episodio el día lunes, les pido una disculpa, pero han sido unos días un poco complicados por tema de trabajo y decidí sacar el día jueves y el día viernes sacar un nuevo episodio de Billions TV. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. Mi nombre es Warner y vamos a hablar de Sinestro. Para quienes no ubiquen, Sinestro es el principal villano de Green Lantern, concretamente de Hal Jordan. El origen de este se remonta al año 1961, con su primera aparición en el cómic de Green Lantern en el volumen 2, donde ya Hal Jordan es el personaje principal y ya no Alan Scott, el primer Green Lantern. Concretamente en el número 7, el personaje fue creado por John Broome y Gil Kane. Y bueno, comencemos por los orígenes de este personaje. De entrada, déjenme decirles algo. La evolución del personaje no solamente se ha dado desde el punto de vista de su historia y cómo ha ido intercalando no solamente con Green Lantern, sino con otros villanos y superhéroes del universo DC. Este personaje ha tenido una evolución hasta en la manera como es dibujado. Y bueno, desde su primera aparición el personaje ha sido dibujado, o bueno, fue dibujado con una cabeza muy extraña, un poco antropomórfica, en un color como rosa tirándole a rojo, ¿no? Fuchsia dirían por ahí. Y tiene peculiares rasgos distintivos más allá del color, como lo es su bigote de malo. De estos bigotes que hasta en las caricaturas de Tom y Jerry podíamos ver con los personajes malos, un bigote de forma puntiaguda. De hecho es un bigote muy parecido al del galán de cine Clark Gable, el legendario hombre de Lo que el viento se llevó. Y además tiene un peinado todo engominado hacia atrás con unas prominentes entradas, ¿no? Orejas puntiagudas. Básicamente estoy describiendo a un ser muy feo y un extraterrestre en pocas palabras. En la primera aparición que nosotros vemos de este personaje, tiene un arma muy poderosa que básicamente es el arma más poderosa con la que cuenta. Bueno, de hecho tiene dos, nada más que la otra parece su mascota. Es un anillo amarillo. Un anillo amarillo que le ayuda a poder crear, al igual que Hal Jordan, constructos que él puede imaginar. Pero en estas primeras apariciones realmente no entendemos como que hubiera grandes diferencias con los personajes de Green Lantern, con los Green Lantern Corps. Simple y sencillamente pues puede hacer lo mismo, solo que es un color diferente. Y una de las bases que se sienta aquí es que todos los Green Lanterns no pueden atacar algo con color amarillo, pues sus anillos no funcionan directamente con ese color. Algo muy parecido a lo que pasaba con el Green Lantern de Adam Scott, que no podía hacer nada cuando había cosas de madera. Si lo piensas ahora, esto pues suena hasta estúpido, ¿no? O sea, no manches, pues qué estupidez, ¿no? Tener un arma tan poderosa y se echa a perder, ¿no? Con algo amarillo, pero recordemos que eran otros tiempos y las historias no eran tan complejas como las que conocemos hoy, o no tienen como tal o no tenían como tal un significado. Durante las primeras historias, concretamente en las historias de la precrisis de DC, de la crisis en Tierras Infinitas, la historia de Sinestro nos cuenta que era un personaje que habitaba un planeta llamado Korugar, que pertenecía al sector 1417. Para los que no estén familiarizados con esto que estoy mencionando, en la mitología de los Green Lantern, cada uno de estos está asignado a un sector. De hecho, los guardianes de la galaxia, los comandantes, ¿no?, de los Green Lantern Corps, tienen dividido
al universo por sectores y un Green Lantern siempre está asignado a cada uno de estos. Concretamente, Korugar, el planeta de Sinestro, se encuentra en el sector 1417. Estoy recordando algo. De hecho, el personaje de Sinestro se parece muchísimo a Mongo, el villano de Flash Gordon, ¿no? En las representaciones tanto de las películas viejitas como en la película de los 70s, como las representaciones inclusive en las caricaturas, en los cómics, en las caricaturas estas de los Defensores de la Tierra, que si no la han visto, una caricatura clásica de los 80s, donde salía Mandrake, donde salía Flash Gordon, el fantasma que camina, Lotario, y otros personajes que en su momento pues fueron muy populares. Bueno, y nos lo pintan como si Sinestro hubiera sido un gran estudioso de la cultura, lo que podríamos denominar como un antropólogo. Y la historia de él es muy parecida a la del origen de Hal Jordan. En su planeta cae una nave espacial tripulada por un Green Lantern, que de hecho es de esas cosas que dices, bueno, pues se supone que los Green Lantern pueden utilizar su anillo para viajar de aquí para allá, como para qué demonios necesitarían una nave espacial, pero bueno, recordemos, es una época diferente. Cae una nave muy cerca de donde él está trabajando y el Green Lantern, dueño del anillo, siente que va a morir y decide darle el anillo a la persona más cercana, que en este caso era Sinestro. Cuando llegan los que lo habían atacado, Sinestro los logra detener, entendiendo, porque aparte esa es una característica del personaje, es muy inteligente, tiene una capacidad de entendimiento muy rápida y esto hace que domine el anillo de una manera muy sencilla. Cuando llegan el enemigo, que es un Weaponer, que después tendrá relevancia, ¿no? Esta raza de habitantes del planeta Quard, Sinestro lo logra detener y bueno, el Green Lantern se da cuenta que pues, no va a morir, así que le pide que le devuelva el anillo. Pero Sinestro se da cuenta que este es un arma muy poderosa como para dejarla en manos de una mente inferior como él la considera. Así que Sinestro simple y sencillamente no le devuelve el anillo y lo deja morir. Pero cuando Sinestro es llevado al planeta o al hogar de los Guardianes de la Galaxia, Sinestro oculta esta verdad sobre lo que realmente pasó. Ahora, aquí hay que hacer algunas anotaciones importantes. Sinestro está casado. ¿Con quién está casado? Es importante. Es la hermana de Abin Sur. Abin Sur es aquel Green Lantern, que aterriza en la Tierra y le da su anillo a Hal Jordan y que posteriormente Abin Sur muere. La hermana está casada con él. De hecho, Abin Sur también es un habitante de este planeta Korugar. Y posteriormente nos enteraremos que Sinestro tiene una hija de ese matrimonio, una hija que vive en ese planeta, pero que durante mucho tiempo no supimos nada de ella, pues los escritores como que esa parte nunca la habían tocado y eso lo trabaja más adelante Jeff Jones, si mal no recuerdo. Ahora, cuando los Guardianes toman a Sinestro junto con su anillo del poder a resguardo y lo comienzan a entrenar, pues se dan cuenta que tiene una gran capacidad, un gran potencial para convertirse en un Green Lantern porque logra dominar muy bien todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a ganar muchos adeptos entre los Linternas Verdes. Entonces se empieza a convertir en mentor de muchos de ellos, en entrenador, empieza a ser considerado como uno de los grandes estrategas dentro de este cuerpo. Pero secretamente lleva una vida en donde, si bien está cuidando al sector, tiene a su planeta subyugado. Y aquí es donde viene la parte interesante de esto. Sinestro se da cuenta que su mundo necesitaba, vamos a ponerlo así, alguna vez escuché a Pedro Ferriz de Con, el locutor de radio, decir que México necesitaba una dictadura bien intencionada, ¿no? Bueno, para muestra un botón, ¿no? Aunque es ficción, recuerden que siempre la realidad supera la ficción. Sinestro utiliza esta idea de Pedro Ferriz de crear una dictadura bien intencionada y se vuelve en el amo y señor del planeta Korugar.
Entonces nos empieza a mostrar un poco de su megalomanía, de cómo él se ve a sí mismo y entiende que no hay nadie capaz en ese planeta de hacer lo que él puede hacer por toda la gente. Entonces lo empezamos a ver como un dictador. Eso es a grandes rasgos la historia del origen de Sinestro. Pero su historia está íntimamente ligada a Hal Jordan. Cuando Hal Jordan se convierte en el Linterna Verde más grande de todos, Sinestro lo adopta como su protegido y lo empieza a entrenar. Hal Jordan y él de hecho tienen una amistad, una relación maestro-estudiante, ¿no? Que se traduce en una amistad. Pero un día su planeta, Korugar, se ve atacado, podríamos decirlo así, se ve amenazado. Y pues Hal Jordan se da cuenta que en este planeta están pasando cosas muy raras. Entonces interviene, y cuando interviene logra detener a Sinestro. Sinestro obviamente es llevado ante los guardianes y estos lo juzgan y lo mandan a la dimensión de la antimateria, en donde él conoce a los habitantes del planeta Quarth, con los que se alió y logró crear. Ellos son grandes forjadores, son como los forjadores de los dioses en la mitología griega, y logra forjar un anillo amarillo que al final del día le da una gran ventaja frente a los linternas verdes, porque pues la debilidad del color amarillo. Y bueno, así es como comienza esta gran rivalidad con todos ellos. Entonces ya vimos cuál es su principal arma. Ya vimos también que es una persona muy inteligente y que además es un gran estratega y que siempre logra lo que se propone. A lo largo de las historias de Linterna Verde lo vamos a ir viendo cómo va apareciendo, y va teniendo pues Hal Jordan que detenerlo más que con un arma, con mucho ingenio para hacerlo caer. Si hoy revisamos esas historias, creo que la mayoría nos parecerían tontas. ¿Por qué? Pues porque son historias que se resuelven de una manera hasta muy ingenua. Pero bueno, el personaje tenía un peso muy muy fuerte. De hecho, inclusive en las series estas de caricaturas que tuvo a su cargo Hanna-Barbera, la productora, con los super amigos, super powers, que pues en sí son continuidad, Sinestro llega a aparecer en ellos con un traje muy típico de él, negro, con unos vivos como de arlequín en el centro del torso, en azul, morado, depende qué versión, depende qué dibujante lo esté haciendo. Pero la historia de Sinestro pues se va viendo opacada, pero no solamente por otros villanos, sino que se va viendo opacada porque el cómic de Linterna Verde empieza a perder mucho auge. Vamos a dar un brinco cuántico de los 60, 70 a la década del 90, justamente el momento en el que los dibujantes, escritores, empiezan a salirse de Marvel, algunos de DC, y crean Image. En ese momento tanto Marvel como DC entraron en una crisis muy muy fuerte que los obligó a reinventarse y a hacer historias que pegaran y fueran del gusto de las nuevas generaciones. En ese momento se da el hecho de la muerte de Superman, más o menos a la par se da la caída del murciélago, pero dentro de las historias que desarrollan en la muerte de Superman aparece una en donde vamos a ver el peor día en la historia de Hal Jordan. Hal Jordan viene regresando a la Tierra y se encuentra con que su ciudad ha sido destruida por Mongul, otro de estos personajes dentro de la mitología de Linterna Verde y la Liga de la Justicia muy poderoso. Es tan poderoso prácticamente como Superman. Es un personaje creado precisamente para ser su igual en fortaleza. Y entonces, pues Linterna Verde, Hal Jordan enloquece. Y cuando enloquece, trata de recrear la ciudad con su anillo. Pero el anillo está programado para no cumplir esa clase de deseos tan hedonistas y egoístas.
Entonces Hal Jordan es reclutado hacia Oa para ser castigado por esto, que es una falta muy grave. Al llegar ahí, Hal Jordan mata prácticamente a todos los Linternas Verdes y se hace de todos los anillos de poder. Hal Jordan prácticamente está enloquecido, mata a los guardianes. Y en un último intento desesperado, los guardianes que tenían hecho prisionero a Sinestro lo liberan. Le dan su anillo y se da una... No le dan su anillo, perdón. Lo liberan de la batería de poder porque ahí estaba atrapado. Y se da una pelea mano a mano entre Hal Jordan contra Sinestro. Había muchas rencillas de por medio y Hal Jordan lo acaba matando. O al parecer, eso es lo que creemos. Después de esto, Hal Jordan se convierte en algo llamado Parallax, la impureza que había dentro de la lámpara de poder de los Linternas Verdes, y es justamente ahí donde la historia de Hal Jordan termina. Bueno, es otro evento, pero este no es motivo de... Los años pasan, hay un nuevo Hal Jordan, un nuevo Green Lantern, Kyle Rayner, cuyas historias son muy diferentes, un corte, otro tipo de Linterna Verde que gustó mucho en su momento, inclusive fue miembro de la Liga de la Justicia. Pero algo que sucede es que conforme van pasando los años, los escritores van cambiando, las tendencias van cambiando, y se da un fenómeno que seguramente muchos contemporáneos míos recordarán. Justamente en la época, en los años 2000 al 2010, se da el boom de un tipo de historias muy diferentes donde el heroísmo ya no lo es todo, donde ahora los superhéroes empiezan a entender y los escritores empiezan a dar un giro para contarnos que no todos los malos son malos. Que esto yo no sé si esté bien o esté mal, pero vuelve más interesante a los villanos. Y aparece Geoff Johns, y sí, yo sé que pareciera ser que soy un amante de Geoff Johns, pero la realidad es que Geoff Johns en los últimos 20 años ha sido uno de los escritores más prolíficos e influyentes dentro de DC, y no se puede separar. Geoff Johns decide resucitar a Hal Jordan en el evento Rebirth, y en ese evento vemos que todo lo que le pasó a Hal Jordan fue producto de un plan hecho por Sinestro. Sinestro no murió. ¿Y qué fue lo que pasó? Sinestro lo que buscaba era hacerse del poder de Parallax, una criatura que vivía dentro de la batería de poder de los Linternas Verdes, para poder dominarla y para poder crear un anillo, un espectro de poder mucho más fuerte y más poderoso. En esta historia vemos no solamente el renacimiento de Hal Jordan, sino que también vemos el renacimiento de su archienemigo Sinestro. Si bien la participación de Sinestro es mencionada y es muy breve, porque creo que aparece en los 2 últimos números, en realidad es la base para poder avanzar. Después de eso, Geoff Johns empieza a darle un cierto protagonismo a Sinestro durante estas historias, y crea una de las historias más magistrales escritas de Linterna Verde y de Sinestro. De hecho, me atrevería a decir que es la historia definitiva de Sinestro. Se llama La Guerra de los Sinestro Corps. Sinestro empieza a crear anillos de poder y es el único cuerpo de linternas, porque hay varios cuerpos de linternas, no solo los verdes, que no lleva el nombre de Yellow Lanterns, sino Sinestro Corps. Vamos a explicar un poco. Para Geoff Johns, en estas historias se basa muchísimo en historias creadas en su momento por el escritor Alan Moore. Para quienes no ubiquen quién es Alan Moore es el escritor de V de Vendetta. Alan Moore es el escritor de Watchmen, y de una historia que en teoría iba a salir, pero es cuando precisamente Alan Moore se pelea con DC Comics, que iba a ser llamada La Caída de los Dioses, que a mí no me gusta mucho especular, ¿no? Pero hay muchos canales en donde te cuentan hasta de qué iba la historia de La Caída de los Dioses. Y entonces, pero bueno, al final pues puede ser real, no puede ser real. A mí me gustaría creer que esa historia no se contó,
Y que bueno, al final tuvimos algunas versiones, como lo fue la versión de Mark Waid, junto con Alex Ross de... ¿cómo se llama el cómic este de 3 volúmenes en una pasta horrible que no los puedes ni leer porque se empiezan a despastar luego? Bueno, ahorita me acuerdo del nombre de... Pero Alan Moore, en los pocos números que él escribe, que hay una historia que se llama Tigers, perteneciente a Tales of the Green Lantern Corps, en el anual número 2 de 1986, prácticamente Moore mete la profecía de la noche más oscura. Y entonces en eso se empieza a basar mucho Jeff Jones. Entonces, en esta historia de la noche más oscura está relacionada con el juramento de los linternas verdes. Jeff Jones empieza a crear toda una historia alrededor para llegar a la noche más oscura y ver a los linternas a todo lo que dan. Jeff Jones desarrolla este concepto de que los linternas verdes, el anillo amarillo, son únicamente un par de los diferentes anillos que hay que representan el espectro de la luz. Entonces, bueno, eso es como para ir explicando un poco de contexto. Sinestro, después de ser derrotado en el Rebirth de Green Lantern, empieza a juntarse en un planeta y empieza a juntar malos y les empieza a dar anillos. Junta a Mongul, junta al Superman Cyborg, que está de vuelta, junta al Antimonitor, inclusive a Superman Prime, que es uno de los enemigos más poderosos de la Liga de la Justicia, y los reúne para poder crear uno de los cuerpos de linternas verdes más fuerte. Inclusive se enfrenta contra Kyle Rayner y lo logra dominar para que Parallax lo posea. Entonces Kyle Rayner se convierte en Parallax, una criatura llevada, ¿no?, por su fiereza. Ya me acordé que iba yo a comentar antes de todo esto. Cada uno de los anillos del espectro representa una emoción. Mientras los linternas verdes representan el will, esta idea del poder de no mermar. Ahorita me acuerdo la palabra concreta en español. Sinestro, como todo buen dictador, fundamenta su poder en el miedo. Y de hecho, en el juramento de los Sinestro Corps, ahorita se los digo, se instaura que los miembros lo deben de decir, y son miembros capaces de inspirar gran temor. ¿Ok? A ver, se los leo, ya lo tengo acá, espérenme. A ver, dice... No, ese no es. ¿Dónde está? En el día más oscuro, en la noche más brillante, teme a tus miedos hechos luz, que aquellos que pretendan oponerse a lo que es bueno, ardan con mi poder la luz del Yellow Lantern. Ese era el juramento original. Y... no, ese es el juramento ya de ¿cómo se llama? Es el juramento original. El juramento, cuando Sinestro se hace cargo, dice al final la luz de Yellow Lantern, eso lo quitan y dicen burn like my power, se queme como mi poder, Sinestro's might, o el poderío de Sinestro. Eso es lo que los Sinestro Corps juran. Prácticamente le juran lealtad a Sinestro. Algo muy importante es que Sinestro es tan inteligente que en este evento, al reclutar puros malos, pues le mete a los anillos de poder, vamos a ponerle así un bug, un código que no va a permitir que ninguno de ellos se les revele. Este es uno de los momentos más épicos en la historia de Green Lantern, porque Sinestro se enfrenta a todos ellos y pues es una guerra muy fuerte. Esto pasa a través del cómic de Green Lantern y el de Green Lantern Corps, escrito por Peter J. Tomasi y el otro escrito por Jeff Jones. Y también se dan algunos números sueltos por ahí, donde por ejemplo podemos ver a este personaje del Superman Cyborg ya desesperado hasta por morir. Pero bueno,
Ese es uno de los grandes eventos. Próximamente lo estaremos cubriendo en Millions TV para quienes estén interesados en él. Quiero que noten que este es un personaje que, como les decía yo hace un rato, tiene mucho que ver con los grandes dictadores. De hecho, la manera como lo presentan es como la de uno de estos dictadores estilo Hitler, estilo no Mussolini, porque físicamente no lo dibujan así, pero tiene esos rasgos de personalidad estilo Hitler, estilo Fidel Castro. Inclusive usan en algunos momentos del cómic unas bandas tipo los nazis. Es un personaje muy interesante y muy bien construido. Es una de sus historias buenas. Posteriormente, Geoff Johns le empieza a dar una connotación diferente. Tras Sinestro Corps Wars, Sinestro empieza a tener un protagonismo y está urdiendo un plan más fuerte, su venganza contra los Guardianes de la Galaxia. Como datos importantes podemos decir que él es el primero en convertirse en un White Lantern, uno de estos, una entidad creada a partir de la conjunción de todas las energías, ¿no?, de los diferentes espectros de colores de los anillos de poder, y crean la luz blanca para poder combatir en el evento de Blackest Night. De hecho, en el evento de Blackest Night, Sinestro tiene un papel sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque realmente él es quien derrota a Necron y a Black Hand. En esta misma historia vemos que Sinestro tiene un poder increíble y que además Hal Jordan se empieza a convertir como en un visitante en su propio cómic. Perdón, le voy a dar un trago a mi café. Y entonces, en el siguiente arco vemos la Guerra de los Linternas Verdes, un evento épico en donde vemos a todos los cuerpos de linternas que se fueron presentando a lo largo de estas historias de Geoff Johns, que se van enfrentando entre ellos, y Sinestro tiene un gran protagonismo aquí. Sinestro acaba matando a los Guardianes de la Galaxia, y además tiene un diálogo memorable con Hal Jordan. Antes de que Hal Jordan se dé cuenta de que pues, los Guardianes ya murieron estúpidamente, no se había dado cuenta de ello, habla con Sinestro y le pregunta si en algún momento fueron amigos. Sinestro le dice que la desgracia de esto es que nunca han dejado de ser amigos, dándole a entender que, bueno, independientemente de que cada uno defienda sus propios preceptos, ¿sí? Pues él siempre lo ha considerado alguien a la par de él. Entonces, a partir de ahí, la historia de Sinestro toma un giro. Justamente es el año 2011. Y bueno, en los últimos números de estos cómics de Hal Jordan, de Green Lantern, Hal Jordan deja de ser un Linterna Verde. Los nuevos Guardianes salvan a Sinestro y lo convierten en un Linterna Verde. Y entonces vemos en el evento de los Nuevos 52 de estos dos cómics que no rompieron su continuidad porque las historias estaban funcionando bastante bien. Vemos que ahora el protagonista de Green Lantern es Sinestro. Y pues bueno, vemos una faceta totalmente diferente. Yo en lo personal, como saben, disfruto mucho Green Lantern. Y es en general, no es solamente Hal Jordan, es todo lo que Geoff Johns logró construir. De hecho, los 24 o 25 números que abarca este último arco de Geoff Johns, de Green Lantern, porque hace algunos crossovers por ahí, me parecen magistrales. Vemos a Sinestro como un gran héroe, y de hecho utiliza a Sinestro también dentro de la historia de Forever Evil, un evento dentro de los Nuevos 52 que buscaba hacer un crossover entre la Tierra 1, la Tierra 0, la Tierra Prime, no me acuerdo cómo se llamaba en los Nuevos 52, junto con la Tierra 3, la Tierra donde están las contrapartes. En este evento vemos cómo Sinestro acaba matando a Power Ring, que es la versión cobarde y estúpida de Green Lantern, en la Tierra 3. Pero bueno, esa es como una parte, ¿no?, de Sinestro. Es donde más lo hemos visto desarrollado. Como podrán ver, es un personaje sumamente interesante. Así como ya vimos a Ultron, una inteligencia artificial dedicada básicamente a caerle bien a su creador y tratar de deshacerse de la humanidad. Y así como ya vimos al Joker, que simple y sencillamente es un personaje sumamente enriquecido, que solo quiere ver el mundo arder.
Sinestro es el personaje que representa el orden, es el personaje que representa lo dictatorial, lo autoritario en toda la extensión de la palabra. Creo que cuando tú quieres entender bien qué es esto de izquierda, derecha, centro, y por qué de repente mucha gente toma posturas tan radicales, Sinestro te puede ayudar a entender muy bien todo esto. A mí una de las portadas que más me gusta es el Green Lantern número 1 de los Nuevos 52 con Sinestro, representando lo que pues siempre ha sido él, ¿no? Este personaje hedonista, egoísta, que si bien tiene buenas intenciones con la gente, lo quiere hacer por encima de los deseos de los demás. Otra versión que disfruto mucho de Sinestro y les recomiendo, pero yo sé que aquí hay un sesgo también muy fuerte, es la versión de Sinestro en Injustice. Ya en algún momento platicaré un poco más a detalle sobre este cómic de Injustice. ¿Por qué me gusta mucho la versión de Sinestro? Bueno, en el año 1 de Injustice, Sinestro no tiene cabida. Hasta donde yo recuerdo, Sinestro no aparece en este. Sinestro aparece hasta el año 2, cuando él y varios matan a Kyle Rayner, que está regresando a la Tierra, y pues Sinestro y los Sinestro Corps saben que está pasando algo con Superman, así que deciden intervenir y utilizar a Superman, manipularlo para deshacerse de los Guardianes de la Galaxia en esta Tierra paralela a los Nuevos 52 y a cualquier otra Tierra. Y entonces Sinestro va con Superman y le dice que se pone a sus órdenes. Le quitan su anillo, lo encarcelan y le dice: no, yo estoy aquí para ayudarte, mano. Estoy aquí para aconsejarte. Se trata de convertir en este personaje Rasputín. Me parece que el trabajo que hace Tom Taylor de justificar por qué Sinestro en el videojuego está con Superman es un trabajo magistral. Entonces, él está ahí con Superman precisamente para aconsejarlo, y lo primero que le dice es: lo que va a pasar es que esto que acabas de hacer, de matar al Joker, de hacerte tú el amo y señor de la Tierra, va a tener repercusiones, las cuales van a hacer que los Guardianes de la Galaxia van a enviar a los Linternas Verdes a detenerte. Entonces, Hal Jordan está con Superman. Guy Gardner sabe lo que pasó, viene con los Linternas Verdes. El mismo Jon Stewart, si mal no recuerdo, también viene a detenerlo. Vemos a Kilowog, vemos a muchos personajes, bueno, obviamente a Kyle Rayner, ¿no? Porque muere creo que en el primer cómic del año 2 de Injustice. Y vemos cómo Superman se enfrenta a ellos. Pero para protegerlo, Sinestro le da un anillo, porque ahora que este Superman ha cambiado, tiene la gran habilidad de instigar miedo. Y algo sumamente loco es que cuando Hal Jordan tiene que tomar una decisión, Hal Jordan de esta tierra decide tener miedo, y cuando tiene miedo, su anillo lo abandona y el anillo de Sinestro lo convierte en un Yellow Lantern. Así es como esta historia de Sinestro se da con Superman, pero pues él tiene una agenda guardada. Esa me parece también una versión que Tom Taylor manejó muy bien. Estoy revisando un poco más de mis notas para ver si había algo más. Sí, hay algo más. La entidad de Parallax, siendo que Hal Jordan la medio pudo controlar, Hal Jordan medio se pudo contener contra ella. Para Sinestro es muy fácil dominarlo. De hecho, lo trata como un perro. Lo tiene atrapado dentro de la linterna amarilla, que es la fuente de poder de todos los linternas de los Sinestro Corps. Otra cosa importante es que este Sinestro le ha metido unas madrizas a Mongul. Hay un momento en que Mongul se intenta rebelar cuando forma parte de los Sinestro Corps. Se intenta rebelar contra Sinestro, haciendo lo mismo que hizo Hal Jordan, matando a varios Sinestro Corps y posesionándose de los anillos. Y Sinestro le hace creer pues que sí, me vas a derrotar, pero en realidad, como él tenía un arma secreta, un virus, un bug dentro de toda esta maquinaria tan compleja que son los anillos, lo logra derrotar y lo logra arrodillar. O sea, imagínense, derrotó a un personaje tan fuerte como lo es Superman. ¿Sí? Mongul es tan fuerte como Superman y lo logró derrotar simple y sencillamente siendo más inteligente que él y anticipando que Mongul lo iba a traicionar. Entonces, como podrán ver, es una mente maestra. Es, de hecho, dentro del grupo de los villanos considerado como alguien que está casi a la par del Lex Luthor en nivel de estrategia y en nivel de pensamiento sistémico, ¿no? O sea, la manera como lo escriben es muy buena.
Como podrán ver, bueno, inclusive les voy a comentar algo. Sinestro durante los Nuevos 52 tuvo un run, tuvo su propio cómic. Creo que lo escribía Cullen Bunn, que escribió durante un buen rato también Deadpool. Sin embargo, les voy a decir una cosa. Justamente esta etapa donde Sinestro tiene su propio cómic, se hace un mega crossover entre Green Lantern, New Guardians de Green Lantern, donde el protagonista era Kyle Rayner, una historia que de repente no la supieron llevar. Es una historia interesante, pero se fue perdiendo y entre tanto crossover como que fue fallando. Los primeros números son muy buenos. Green Lantern Corps también se empieza a perder un poco. El cómic de Green Lantern ahora ya tomado por Hal Jordan, pero ya no escrito por Jeff Jones, sino por Ethan Van Sciver. Creo que es Ethan Van Sciver el que lo estaba escribiendo en ese momento. Y ¿qué otro cómic había? Había otro cómic, déjenme recordar cuál era el otro cómic que estaba justamente en ese momento. Bueno, estoy seguro que había otro cómic por ahí con los que se estaban haciendo un crossover para enfrentarlos contra los New Gods. Enfrentarlos precisamente contra los New Gods. Tratando de hacer ver se me fue el nombre. ¿Gran Padre? Bueno, el mero mero de los New Gods. Hacerlo ver como que él quería acabar con Darkseid y para ello necesitaba los anillos. Es un crossover muy interesante, tiene unas portadas muy padres, alusivas a Jack Kirby, a muchas de las portadas que hizo Jack Kirby en su vida para los New Gods, para Kamandi, muy muy padre. Pero creo que ahí se pierde mucho el protagonismo de Sinestro y su cómic pasa a ser como una antesala, ¿no?, para este evento, y realmente no lo supieron aprovechar. Por lo menos creo que los 4 primeros números de ese cómic trataron de contar una buena historia, pero posteriormente como que le dijeron a Cullen Bunn, no, vamos a hacer una historia más grande y cíñete a esto. Entonces, creo que es un personaje muy desaprovechado que podría dar para mucho. De hecho, en el evento de DC's, Sinestro aparece por ahí y tiene una relación muy muy fuerte con su hija, al grado de que la llega a salvar. O sea, Sinestro tiene sentimientos. Lo que pasa es que trata siempre de tener mente fría y instigar miedo a los demás. Pues bien, este fue Sinestro. Como podrán ver, pues es un poco más breve, creo yo, que los otros, pero al final del día creo que pues es bastante ilustrativo, es por lo menos algo que los puede ayudar a adentrarse más en el mundo de los linternas verdes, ¿no? Ojalá y sacaran en algún momento un cómic de él, porque valdría muchísimo la pena, pero pues mientras no pasa eso, tenemos sus apariciones en el cómic de Green Lantern como para entretenernos. Espero les haya gustado este villano. Nos falta uno para acabar esta primera parte de la serie. Como podrán ver, hay que recopilar mucha información para tratar de no hablar tanto como lo hice ahora de Hal Jordan, pero pues es necesario. Están tan bien ligados los personajes que no se pueden separar, desgraciadamente. En el próximo episodio de villanos, no les voy a decir de quién voy a hablar, pero es un villano que creo que les va a gustar mucho. Tendremos un episodio más también aquí en lo que es Hablemos de Cómics, que no será de villanos. Todavía no decido de qué voy a hablar en ese, pero en cuanto lo haga yo, platicaremos. Dense una vuelta por mis otros podcasts, dense una vuelta por Hablemos de Series, chequen los episodios que tengo donde hablo sobre la película de Superman Red Son, donde hablo de todas las películas del universo de DC animado. Ahí tengo un audio, depende que vean o oigan, porque ven que no me gusta entremezclar mucho. En algún momento lo voy a tener que hacer porque ya no subo nada, Hablemos de Series o Hablemos de Cine. Dense una vuelta también por mi canal de YouTube de Billions TV, donde tenemos muchas historias que les pueden interesar, cómics narrados. Mi nombre es Warner y nos vemos en otro episodio de su programa Hablemos de Cómics. Chao.